24 de marzo de 2017. Dentro del Centro Penal de Ciudad Barrios en San Miguel, alguien lanza una granada fragmentaria. No la lanzó la Policía Nacional Civil, no la lanzó tampoco el ejército salvadoreño. La orden salió de la propia cúpula de la Mara Salvatrucha, y el objetivo no era un rival de la pandilla contraria. Eran ellos mismos. Ayer, en plena audiencia pública del megajuicio contra 485 cabecillas de la MS-13, la Fiscalía General de la República reveló este caso con una frase que lo dice absolutamente todo. La estructura criminal, y principalmente sus cabecillas, ordenaron lanzar esa granada dentro del penal por disputas internas. Mareros matando mareros, con el visto bueno de su propia ranfla. Esto acaba de salir a la luz hace apenas unas horas, y todavía casi nadie lo ha contado. Si a usted le sorprende que la misma organización que durante años impuso terror en las calles también se devoraba a sí misma, por dentro, quédese, porque esta historia recién empieza a destaparse. Y si ya sintió antes esa indignación de ver cómo la MS-13 sembró miedo en cada rincón de este país, suscríbase ahora mismo, porque en este canal seguimos el megajuicio día a día, documentando cada revelación en el momento en que sale de los tribunales, no semanas después cuando ya todo el mundo lo sabe. El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador lleva meses escuchando lo que la Fiscalía llama la audiencia única abierta contra los cabecillas de la Mara Salvatrucha. Son 485 procesados en total, más de 20 integrantes de la ranfla histórica, la cúpula máxima de la pandilla, 210 ranfleros de zona y alrededor de 150 corredores de programa. El escalón intermedio que transmitía las órdenes desde arriba hacia las calles. De todos ellos, 410 permanecen presos en distintos centros penitenciarios del país, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo, y unos 70 siguen prófugos con orden de captura vigente. A este grupo completo se le atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos cerca de 29,000 homicidios. Son cifras que ya conocíamos. Lo que ayer cambió fue el detalle de un episodio concreto, muy específico, que hasta ahora nadie había explicado con esta claridad. Este proceso judicial arrancó a finales de abril de este año, y desde entonces se ha convertido en el juicio masivo más grande en la historia reciente de El Salvador. Muchos de los procesados participan en las audiencias mediante videoconferencia desde el propio Centro de Confinamiento del Terrorismo, sentados frente a una pantalla mientras escuchan, uno por uno, los crímenes que la Fiscalía les atribuye. La estrategia legal detrás de todo el proceso se apoya en algo que los fiscales llaman la teoría de los aparatos organizados de poder, un concepto jurídico que busca demostrar que quienes dirigían la estructura criminal desde las calles y desde los propios centros penitenciarios son tan responsables de cada homicidio como quien apretó el gatillo o lanzó la granada. No hace falta demostrar que un cabecilla estuvo físicamente presente en el lugar del crimen. Basta con demostrar que la orden salió de su boca o de su pluma para que la responsabilidad penal recaiga sobre él con la misma fuerza. La Fiscalía incluyó el ataque con granada dentro de un bloque de 86 homicidios atribuidos a la MS-13 en la zona oriental del país. Junto a ese caso, los fiscales expusieron otros 2 hechos igual de graves. El asesinato del jefe de la unidad de vida de la Oficina Fiscal de Usulután, ocurrido el 7 de marzo de 2015, y el homicidio de un sargento en 2016, ejecutado bajo la modalidad que la propia pandilla llamaba apertura de válvulas, el mecanismo mediante el cual los cabecillas autorizaban asesinatos indiscriminados contra quien consideraran un obstáculo. Pero el episodio de la granada tiene algo distinto. No fue un ataque contra un fiscal, ni contra un policía, ni contra un soldado. Fue un ataque contra su propia gente, dentro de su propio territorio, en un penal donde ellos mismos tenían el control. Piensen lo que esto significa. Un centro penal salvadoreño en 2017, antes del régimen de excepción, funcionaba bajo una lógica de poder interno donde los cabecillas de mayor rango imponían disciplina y castigo sobre sus propios subordinados, muchas veces con métodos tan extremos como los que usaban contra sus enemigos. Ciudad Barrios no era un penal cualquiera. Durante años fue uno de los centros con mayor concentración de miembros de la Mara Salvatrucha en el oriente del país. Un lugar donde la jerarquía de la ranfla
Se replicaba puertas adentro, casi como un gobierno paralelo, y fue ahí, en ese espacio que ellos mismos controlaban, donde una disputa interna terminó con una granada fragmentaria, estallando entre sus propios integrantes. Antes de que el régimen de excepción cambiara por completo la forma en que el Estado salvadoreño administra sus centros penitenciarios, penales como Ciudad Barrios funcionaban con una autonomía interna que hoy resulta difícil de imaginar. Las autoridades penitenciarias controlaban el perímetro, pero dentro de los sectores donde se concentraban los pandilleros, las reglas las imponía la propia estructura criminal. Requisas posteriores en ese mismo penal, ya bajo la nueva política de seguridad, terminarían encontrando teléfonos celulares escondidos, dinero en efectivo y mensajes encriptados que los pandilleros llamaban huilas, pequeños papeles doblados con instrucciones que viajaban de celda en celda y, según las investigaciones, también hacia la calle. Ese sistema de comunicación interna es exactamente el que permitió, según sostiene ahora la Fiscalía, que una orden de la ranfla histórica llegara hasta Ciudad Barrios y se ejecutara con una precisión casi militar. La Fiscalía sostuvo la acusación con una cita textual que quedó registrada en el expediente. La estructura criminal, y principalmente sus cabecillas, ordenaron lanzar una granada fragmentaria en el interior del Centro Penal de Ciudad Barrios el día 24 de marzo de 2017. Detrás de esa frase hay una investigación que se apoyó en algo clave. El ataque fue documentado mediante una intervención telefónica, una escucha legal que permitió a las autoridades reconstruir años después quién dio la orden y por qué. Eso es lo que separa este caso de un simple rumor carcelario. Existe una grabación, existe una cadena de mando identificada y existe ahora una acusación formal presentada ante un tribunal que ya tiene en la mira a los responsables. El mecanismo de la apertura de válvulas, mencionado junto al caso del sargento asesinado en 2016, merece una explicación más detenida, porque es la clave para entender cómo funcionaba realmente el poder dentro de la Mara Salvatrucha. No se trataba de una orden aislada ni de una decisión tomada en caliente. Era, según describen los propios fiscales, un procedimiento reglado. Los cabecillas de mayor rango autorizaban de forma explícita la ejecución de homicidios contra un tipo específico de objetivo, ya fueran rivales de otras estructuras, agentes de seguridad considerados una amenaza, o miembros de la propia organización señalados como traidores o simplemente como un problema para el orden interno. Una vez abierta esa válvula, cualquier miembro autorizado podía ejecutar la orden sin necesidad de una nueva consulta. Es un sistema diseñado para que la violencia fluyera rápido, sin cuellos de botella, y sobre todo sin dejar un rastro directo hasta el cabecilla que dio la autorización original. El caso de la granada demuestra que esa misma lógica, pensada originalmente para atacar hacia afuera, también se activaba hacia adentro cuando la disciplina interna lo exigía. Aquí está la capa que casi nadie ha explicado todavía. ¿Por qué una estructura que se vende a sí misma como una hermandad, como una familia que protege a los suyos, terminó matando a sus propios miembros dentro de una cárcel? La respuesta que maneja la Fiscalía tiene que ver con el control territorial y el poder interno. Cuando surgía una disputa entre facciones o entre líderes de distintas clicas por el manejo de las extorsiones, las rutas de droga o simplemente por desobediencia a la jerarquía, la ranfla histórica no dudaba en aplicar el mismo castigo que reservaba para sus enemigos externos. La violencia no distinguía bandos cuando se trataba de mantener el orden interno, y ese es exactamente el argumento que los fiscales han venido construyendo a lo largo de todo este megajuicio, que la MS-13 operaba como un aparato organizado de poder, una estructura donde cada decisión, hasta la más brutal, respondía a una cadena de mando vertical y deliberada, no a hechos aislados de pandilleros descontrolados. Conviene detenerse en lo que implica en términos prácticos que una organización criminal decida resolver sus disputas internas con una granada fragmentaria dentro de un espacio cerrado como un sector penitenciario. No es un arma que se pueda conseguir con facilidad ni improvisar de un día para otro. Requiere acceso a redes de tráfico de armas ya establecidas, la logística necesaria y cuidadosamente planificada para introducirla dentro de un centro penal bajo custodia directa del Estado, y la certeza absoluta de que nadie fuera de la estructura se enteraría a tiempo para evitarlo. Todo eso apunta, según la teoría que sostiene la Fiscalía,
a una organización con capacidad operativa comparable a la de un grupo armado organizado, no a una simple pandilla callejera, algo mucho más cercano a un ejército irregular con jerarquía, disciplina interna y capacidad logística que a una banda de delincuentes comunes actuando sin coordinación. Esa es precisamente la calificación jurídica que el Estado salvadoreño ha usado para procesar a estos cabecillas, también por el delito de rebelión, bajo el argumento de que la MS-13 buscaba mantener el control territorial suficiente como para constituir un Estado paralelo dentro del propio territorio nacional, algo que hasta hace pocos años hubiera sonado exagerado y que hoy, expediente tras expediente, empieza a sonar cada vez más literal. Pero hay algo más que la Fiscalía no calculó tener que explicar tan pronto, y es lo que vamos a contarle ahora. Este caso de la Granada no llega solo. Llega en medio de una acumulación de evidencia que día tras día sigue creciendo en este megajuicio y que ya incluye audios, videos y testimonios de testigos protegidos y colaboradores criteriados. 13 declaraciones anticipadas y múltiples testigos protegidos, a lo largo de semanas de audiencias, han ido armando, pieza por pieza, un mapa completo de cómo funcionaba realmente esta organización desde adentro. El caso de Ciudad Barrios se suma ahora a esa lista y confirma algo que los investigadores llevaban tiempo sospechando, que el control de la MS-13 sobre sus propios penales era tan absoluto que ni siquiera necesitaban la autorización de las autoridades para ejecutar un ataque armado dentro de las paredes de un centro penitenciario del Estado salvadoreño. El asesinato del fiscal de Usulután, presentado el mismo día que el caso de la Granada, añade otra capa a esta historia. Ocurrió el 7 de marzo de 2015 cuando la víctima encabezaba la unidad de vida de la oficina fiscal de ese departamento, la unidad especializada precisamente en investigar homicidios. Que la Mara Salvatrucha ordenara la muerte de la persona encargada de perseguir judicialmente sus propios crímenes no es un dato menor. Es la prueba de que durante años la pandilla no solo cometía delitos, sino que activamente eliminaba a quienes intentaban aplicarles la ley. El sargento asesinado en 2016, bajo la orden de apertura de válvulas, completa el cuadro de una estructura que atacaba por igual a fiscales, a militares, a policías y, como ahora sabemos con certeza, a sus propios integrantes. Piensen lo que representaba para cualquier fiscal salvadoreño destinado a la zona oriental del país en aquellos años difíciles previos al régimen de excepción, tomar un caso relacionado con la Mara Salvatrucha. La unidad de vida de Usulután no perseguía delitos menores. Investigaba homicidios, los crímenes más graves que contempla el Código Penal salvadoreño. Y eso significaba que sus fiscales estaban casi por definición en la mira de cualquier estructura criminal con capacidad de ejecutar una orden de muerte contra un funcionario público. El asesinato de su jefe en 2015 no solo eliminó a una persona, envió un mensaje hacia el resto del sistema de justicia en esa región. Investigar a la MS-13 tenía un costo que podía pagarse con la vida. Es exactamente ese tipo de intimidación institucional la que el megajuicio actual busca desmontar, demostrando que decisiones como esa no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para debilitar la capacidad del Estado de perseguir a la organización. Este tipo de revelaciones no salen de la nada. Salen de una investigación que, según explicó el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, busca demostrar que ningún miembro de la estructura actuaba sin instrucción directa de la jerarquía. Es la misma teoría jurídica que ha sostenido todo el proceso desde que arrancó a finales de abril de este mismo año. La responsabilidad de mando. No importa quién lanzó físicamente la granada dentro de Ciudad Barrios. Lo que la Fiscalía está probando es que la orden salió de arriba, de los cabecillas que hoy están sentados, muchos de ellos por videoconferencia desde el centro de confinamiento del terrorismo, escuchando cómo se reconstruye, crimen por crimen, todo lo que ordenaron durante más de una década. Detrás de cada uno de estos 86 homicidios en el oriente del país, hay una historia que rara vez llega a los titulares. Familias de agentes de la Policía Nacional Civil que perdieron a un padre, a un hermano, a un hijo, sin que su muerte generara jamás la atención mediática que sí tuvieron otros casos más conocidos. La familia del fiscal de Usulután, que durante años tuvo que convivir con la idea de que la muerte de su ser querido
pudo haber quedado impune si este megajuicio nunca hubiera llegado a existir. Y ahora, de forma inesperada, también las familias de los propios pandilleros que murieron esa noche de marzo de 2017 dentro de Ciudad Barrios, víctimas de la misma estructura a la que juraron lealtad, asesinados no por un enemigo externo, sino por la orden de sus propios líderes. Hay algo profundamente incómodo en reconocer que entre las decenas de miles de víctimas que este megajuicio busca reivindicar, también hay lugar para quienes murieron siendo parte de la misma organización que sembró terror durante más de una década. No es una equivalencia moral. Quien murió dentro de Ciudad Barrios esa noche formaba parte de una estructura responsable de miles de crímenes contra población civil, contra policías, contra fiscales. Pero el hecho de que la propia Ramfla decidiera resolver sus conflictos internos con el mismo nivel de violencia que reservaba para sus enemigos, revela algo esencial sobre la naturaleza de esta organización. No existía, dentro de la Mara Salvatrucha, una línea que separara la lealtad de la utilidad. En el momento en que un miembro dejaba de ser útil o se convertía en un obstáculo para el poder de la Ramfla, la misma maquinaria que ellos ayudaron a construir podía volverse en su contra sin ningún tipo de contemplación. El gobierno de Nayib Bukele ha convertido este megajuicio en una pieza central de su narrativa de seguridad, comparándolo públicamente con los procesos de Nuremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial, y casos como el de la Granada de Ciudad Barrios le dan a esa narrativa un argumento difícil de rebatir. No se trata solamente de sacar pandilleros armados de las calles, sino de desmontar hecho por hecho una estructura de poder que operaba con la lógica de un ejército capaz de ejecutar a sus propios soldados cuando lo consideraba necesario. El proceso judicial que hoy avanza en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado no tiene todavía fecha de conclusión, pero cada nueva audiencia sigue sumando piezas a un expediente que ya suma decenas de miles de delitos documentados. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la forma en que se lleva adelante este proceso masivo, señalando el riesgo de que entre 485 procesados terminen condenadas personas cuya responsabilidad penal individual no quede del todo esclarecida. El propio gobierno ha respondido a esas críticas defendiendo el principio de responsabilidad de mando como la única forma jurídicamente viable de procesar a una estructura de este tamaño en un plazo razonable. Es un debate legítimo que seguirá acompañando este megajuicio hasta su conclusión y que este canal también seguirá documentando conforme avance el proceso. Aunque este capítulo apenas se está escribiendo, ya hay una pregunta que queda flotando sobre la mesa. ¿Cuántos otros episodios de violencia interna, silenciados durante años, dentro de los penales salvadoreños, siguen esperando a que una escucha telefónica olvidada en un expediente vuelva a salir a la luz en este megajuicio? La Fiscalía ha insistido en que este proceso todavía tiene mucho material por presentar y que la revisión de audios, videos y testimonios continuará en las próximas semanas. Esta historia importa porque desmonta la idea de que la Mara Salvatrucha era una hermandad unida hasta el final. Detrás del discurso de lealtad y familia que la pandilla siempre vendió hacia adentro, había una jerarquía dispuesta a matar a los suyos con la misma frialdad con la que ordenaba matar a un fiscal o a un policía. Si esta revelación de última hora le mostró un lado de la MS-13 que no conocía, uno donde el enemigo también podía estar durmiendo en la celda de al lado, hay otra historia que tiene que ver en este canal, la de cómo la misma Ramfla usó el miedo interno para mantener el control absoluto de cada penal del país durante más de una década, mucho antes de que el régimen de excepción cambiara para siempre las reglas del juego. Suscríbase, porque este megajuicio sigue avanzando audiencia tras audiencia, y aquí vamos a seguir contándoselo apenas salga de la sala del tribunal, con la misma rapidez y el mismo rigor con el que le trajimos esta historia hoy.